Hola, les doy la bienvenida al mundo. Soy Yalda y estoy en Londres. Yo soy Richard Engel y de entre todos los lugares, estoy en Nueva York, pero es un momento fascinante para estar aquí. Esta es mi ciudad natal. Siempre es bueno regresar y me encanta verte. Es lo mejor de mi semana, Richard, y sé que siempre lo dices así que te creo, pero no sueles estar mucho allí. ¿Qué haces? Estuve en el país hace poco. Vine porque tenía algunas reuniones. Estoy aquí para crear una red de contactos. Podría decir que para hacer un poco de esto y también un poco de aquello, pero también es para medir cómo está la situación en Estados Unidos en este momento y quiero adentrarme en ese tema. Tenemos mucho de qué hablar. Quiero analizar lo que pasa en Estados Unidos. En general, creo que aquí la gente todavía no lo puede creer. Los partidarios de Trump piensan que él es fabuloso y les encanta todo lo que está haciendo, sin embargo sus opositores todavía están un poco paralizados y en estado de shock. Pero hablaremos sobre este tema, discutiremos la situación de Estados Unidos, y también quiero hablar sobre Múnich. Irás a la conferencia de seguridad de Múnich y seguro querrás hablar sobre el tema. Descubriremos qué novedades nos esperan. Por supuesto, durante la última semana Ursula von der Leyen les ha estado haciendo algunas observaciones a los embajadores de la Unión Europea, así que quiero que conversemos sobre eso. Primero quería agradecerles a todos aquellos que ya se han suscrito, y si no lo hicieron, pueden seguirnos en su plataforma de podcast preferida y así recibirán una notificación cuando hagamos contenido nuevo. También pueden vernos en el canal de YouTube y no duden en enviarnos todas sus preguntas o dudas a la dirección de correo electrónico de world@sky.uk. Me parece que algo que ha alarmado, sorprendido e indignado, tanto a los estados árabes como a toda la comunidad internacional en la última semana, han sido los desafortunados comentarios de Donald Trump acerca de la situación en Gaza. Hizo varios comentarios la semana pasada y continúa haciendo este tipo de declaraciones también durante toda esta semana. Comencemos por hablar sobre esta cuestión. Pero antes de hacerlo, me gustaría leer algunos de los comentarios que nos dejaron. Nos encanta recibir sus comentarios, así que sigan escribiendo al correo electrónico de world@sky.uk. Primero que nada, me gustaría leer uno de los comentarios que recibimos a través de nuestras redes sociales. Lo realizó un usuario de Goldsmith TV y nos mencionó que está encantado de que haya comenzado a usar malas palabras a lo largo de este podcast. Dice que es la segunda vez que lo hago, pero no entiende por qué se censura. Que no las digamos o no las censuremos. Los menores de 12 años no lo ven. No hay dudas de eso. No es necesario actuar como lo haría la Virgen María aquí. Noté que en un par de episodios ahora figura la letra E y me imagino que es por tu boca sucia. Es cierto. Nos han catalogado como explícitos y todo por tu culpa, Yalda. Como ya saben y pronto nuestros oyentes se darán cuenta, en realidad soy de las que maldicen como un marinero. Sin embargo, no tenemos otra opción más que censurar porque la cuestión es que estamos sujetos a una enorme variedad de regulaciones. A mí me encanta maldecir. No me refiero a insultar a alguien, eso podría ser algo agresivo, pero me gusta usar esas palabras como parte del lenguaje ya que son poderosas. Estoy de acuerdo y sé que me ganaré otro pitido esta semana, pero la semana pasada fue para citar al mismísimo Trump y la doctrina que está adoptando ahora, que se resume en que sigan jodiendo y verán qué pasa. Creo que eso fue en parte lo que enojó a la gente, y creyeron que era necesario censurarlo porque seguimos las normativas. ¿Eso significa que recibiremos otra letra E? Porque acabas de soltar otra Soy bomba. consciente de que soy de las personas que tocan el botón rojo cuando no deben hacerlo. Conozco ese libro. Mi hijo tiene un libro que habla sobre eso. Dice que no debes tocar el botón, pero claro que lo haces y ese es el punto del libro. En definitiva, estamos de acuerdo en que maldecir está bien. Tenemos otra pregunta. Dijiste que había varias esta semana. Es una pregunta sobre Gaza. Es una pregunta que nos hizo Elizabeth a través del correo. Trump dice que Estados Unidos debería transformar la franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente. Me gustaría saber qué opinan. Me encanta el podcast y aprendo mucho. Gracias. Es un comentario muy lindo de Elizabeth, quien quiere saber qué opinamos sobre lo que dijo Donald Trump acerca de la franja de Gaza. Te recuerdo que esta cuestión ya había comenzado a gestarse mucho tiempo antes de la toma de posesión, incluso antes de que llegara ese momento. Steve Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump a Medio Oriente,
comenzó a decir que el acuerdo de alto al fuego parecía estar avanzando de manera exitosa. Ambas partes lo habían firmado y tanto tú como yo lo estábamos cubriendo. Por ese motivo, días antes de la toma de posesión, ya había mencionado el acuerdo. En una entrevista, dijo que estaban hablando con países como por ejemplo Indonesia, sobre qué hacer con la población de Gaza, es decir, los palestinos que viven en la franja de ¿Indonesia? Gaza. Sí, y recuerdo un Pero ¿puedes detalle. decirme qué tiene que ver Gaza con Lo único Indonesia? que se me ¿Porque ocurre son es pensar que musulmanes? es porque son musulmanes. ¿Y eso es suficiente? Hablamos de una cadena de islas en donde las personas tienen tradiciones distintas, pero consideran que si son musulmanes es suficiente. Es muy extraño. ¿Realmente pensaban Eso es lo que enviarlos a parece. todos a Indonesia? En ese momento, fue cuando escuché esa idea por primera vez. Recuerdo que estaba en la oficina de Washington, D.C. y nos estábamos preparando para la toma de posesión. Pregunté si habían visto eso. Me dijeron que no y comenzamos a pensar de dónde podría haber salido. Fue la primera vez que noté que se empezaba a hablar sobre esta idea. Y en las últimas 2 semanas y media, hemos oído una y otra vez a Donald Trump decirlo en conferencias de prensa. Además de todo esto, Benjamín Netanyahu estaba sentado a su lado como el primer líder extranjero que visitó al presidente. El primer ministro de Israel se encontraba a su lado y sonreía un poco mientras que el presidente Donald Trump lanzaba ese Sonreía un comentario. poco. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Si no recuerdo mal, o el periódico New York Times o el Washington Post escribió que si Netanyahu tuviera que mantener esa expresión en su rostro por bastante tiempo, le dolerían los músculos faciales. Realmente el hombre estaba sonriendo de oreja a oreja. Su expresión era tan amplia que parecía una mueca exagerada mientras estaba sentado en ese lugar. Asentía mientras oía a Trump decir que la solución era deshacerse de los palestinos, despoblar la franja de Gaza y reconstruirla. Déjame preguntarte una cosa. ¿Crees que Donald Trump tomó a Benjamín Netanyahu por sorpresa con todas las ideas que Pues no, mencionó? de ninguna manera. Realmente no creo que eso lo haya sorprendido en lo más mínimo. Era justo lo que quería escuchar. Antes de entrar en detalle, deberíamos reproducir el video más reciente de Trump para todos y luego comentarlo al final. Vamos a escuchar directamente de su propia boca las palabras de Trump en una de las tantas ocasiones en las que mencionó su plan más reciente. Además mencionó el alto al fuego, porque hablaremos bastante de predicciones al final. También acertamos esta. Aseguramos que el alto al fuego no iba a durar y efectivamente la idea se está desmoronando. No estoy evadiendo la pregunta. Primero escuchemos sus comentarios y luego te contaré lo que pienso sobre Gaza. Y también quiero saber tu opinión. Primero escuchemos a Trump y luego lo discutimos si estás de acuerdo. Muy bien. ¿De acuerdo? En mi opinión, todos y cada uno de los rehenes tienen que ser liberados sin excepción antes del sábado a las 12 en punto. Si esta situación no se cumple, cancelen el acuerdo y que se desate el infierno con toda su fuerza. ¿A qué se refiere con sus declaraciones, señor presidente? ¿Habla de represalias? Tanto ustedes como ellos verán qué pasa. Jamás por su parte también lo verá. Quería mostrar este video que trata sobre el alto al fuego y no sobre el despoblamiento de Gaza, porque ambas situaciones van de la mano. ¿Qué es lo que le está diciendo Trump al mundo? ¿Qué le dice Trump a la gente de Gaza? Los habitantes de Gaza han sido duramente castigados el último año y medio. Todos tenemos muy en claro que Hamás fue el responsable de llevar a cabo el brutal ataque y que también se encargó de desatar la nueva fase de este prolongado conflicto. Fue cuando tomó a todos los rehenes y perpetró el ataque del 7 de octubre. Pero la población de Gaza ha recibido el impacto. Ahora les están diciendo que la guerra va a reanudarse, a menos que jamás libere a la totalidad de los rehenes de una vez, lo cual no es el acuerdo de alto al fuego, sino que simplemente piden que los liberen todos al mismo tiempo. Si no ocurre, los destrozarán. Trump les está diciendo que todos van a tener que irse a otros países. Aparentemente una opción sería Indonesia. Como también son musulmanes, considera que está bien que se vayan a otro país musulmán, más allá de que no tengan nada que ver ni hablen el mismo idioma. Si consideramos estas dos situaciones y las analizamos en conjunto, Trump acaba de reescribir unilateralmente y según lo que a él le parece las reglas del alto al fuego. Quiere que todos los rehenes sean liberados el sábado en lugar de que suceda en etapas, ya que ese proceso no estaba funcionando. Por otro lado, está diciendo que todos tendrán que marcharse a la fuerza y que Estados Unidos pasará a ser el dueño de ese territorio, y a su vez, que quizás las tropas de Estados Unidos tengan que ir y llevar a cabo esta despoblación. ¿Qué opinas sobre este tema si tomas en cuenta estas dos cuestiones juntas, Yalda? Yo opinaré luego.
Tengo algunas cosas para decir. Lo primero tiene que ver con toda esa idea de que se desatará el infierno y los comentarios que le escuchamos decir sobre el alto al fuego. Jamás dijo que según el acuerdo, deberían liberar algunos rehenes el sábado, pero que ahora no lo van a hacer hasta nuevo aviso. Y como respuesta a eso, Trump ha declarado que ya verán lo que les hará. Pero ¿qué quiere decir con eso en realidad? ¿Acaso tiene pensado comenzar a enviar aviones bombarderos estadounidenses para atacar a los ciudadanos de Gaza por su parte también? Es difícil saber qué es lo que quiere decir en realidad. Me llama la atención cuando dice que jamás verá qué pasa si no libera a todos los rehenes para el sábado. Y si jamás no se toma en serio las amenazas de Trump. Trump ya había utilizado la expresión se desatará el infierno antes, si no se firmaba el acuerdo de alto al fuego, y tanto Hamás como Israel lo firmaron. ¿Qué significa esto ahora? ¿Acaso Donald Trump tomará alguna medida si esos rehenes no son liberados el sábado? Un tema que me preocupa es lo que podría llegar a pasar. También quiero abordar el otro tema relacionado con Gaza, sobre si Estados Unidos podría tomar el control debido a su interés estratégico en la región. El senador Lindsey Graham, que tiene una relación cercana con Trump, dijo que la gente de Carolina del Norte no quiere ver tropas estadounidenses en Gaza, y se pregunta por qué esto tiene que convertirse en un problema de Estados Unidos. Es muy interesante notar que algunos republicanos comienzan a oponerse un poco y se están preguntando cuál es el plan. Se cuestionan cómo es que cuando estaba en contra de las guerras interminables, quería que las tropas se retiraran de esos lugares y no quería que lucharan por el mundo. Con todo esto, no tiene sentido desplegar tropas estadounidenses en Gaza. Cuando escuchamos a Donald Trump decir esto, francamente para mí son solo palabras que lo convierten en el disruptor, el agente del caos y la persona que desvía la atención de los problemas reales. He tenido la oportunidad de hablar con varios israelíes y me comentaron que lo que planean no es posible, que lo de Gaza no sucedería ni en 1 millón de años. ¿Trasladarán a 2 millones de personas a la fuerza? ¿Y quiénes se encargarán de eso? ¿Cómo se definen el acuerdo y las políticas aquí? Me da la impresión de que los israelíes están más preocupados por las declaraciones sobre Irán. Trump dijo que no quiere que Irán sea un estado paria, sino que su intención es sacarlo del aislamiento y está dispuesto a negociar y llegar a un acuerdo. Los israelíes me comentan que esta será la quinta administración que intente apaciguar a Irán a través de acuerdos y negociaciones, en lugar de abordar el problema que representa Irán. Están convencidos de que Benjamín Netanyahu se dirigió a Washington y no obtuvo lo que quería de Donald Trump. Trump hizo declaraciones y sigue repitiendo lo mismo. Según él y sus asesores, ve las cosas de forma diferente. Está rompiendo con el enfoque clásico de la solución de dos estados y a su vez poniendo a todos bajo presión para que actúen. Por ese motivo está diciendo esto en lugar de realmente sacar a 2 millones de palestinos de la franja de Gaza. Por lo que se ve, Netanyahu y Trump parecen estar en desacuerdo en lo que respecta a Irán, debido a que la intención de Netanyahu es claramente implementar una política mucho más firme. Es posible que busque llevar a cabo una acción militar contra Irán o su programa nuclear e incluso proponga un cambio de régimen en Irán. Si escuchas lo que ha estado diciendo Benjamín Netanyahu, parece que lo que está intentando hacer es deshacerse del régimen iraní de una vez por todas. Y ahora Trump sugiere que podría haber un acuerdo de paz u otras soluciones. Pero no estoy seguro de que la postura de Trump sobre Irán se mantenga. Creo que sería capaz de pasar de la paz a la guerra contra Irán o de la paz a un ataque militar en Irán con bastante rapidez. Pero volvamos a centrarnos en Gaza por un segundo. Gaza ha sido un lugar en donde las cosas realmente no han funcionado. Y esta situación ha sido la misma por décadas. No es mi intención responsabilizar a nadie, y mucho menos a los habitantes de la Franja de Gaza. Pero si hay algo que no se puede negar es que ha sido una entidad política exitosa durante las últimas décadas. Probablemente, el momento más exitoso que haya tenido fue durante la época de Yasser Arafat. No fue exitosa durante la ocupación egipcia y definitivamente tampoco lo fue bajo el gobierno de Hamás. Pero hubo un tiempo en el que fue administrada por la autoridad palestina. Y salvando las distancias, Gaza tenía una mayor apertura. La gente tenía la posibilidad de salir de Gaza e ir a trabajar en Israel. Pocos saben que los gazatíes construyeron Tel Aviv. A la gente le gusta Tel Aviv, sus playas, los bares frente al mar y demás. Los gazatíes construyeron una gran parte. Estos habitantes de Gaza solían trabajar en Israel con bastante libertad y en grandes cantidades.
La Franja de Gaza solía contar con una enorme industria dedicada a las flores. Vendían Sí, flores, iba a los invernaderos y tenían claveles que eran muy populares y rosas con flores preciosas. Se podían generar buenas ganancias con las flores que no ocupan tanto espacio. Tenían industria, tenían intereses comunes con los israelíes debido a sus vínculos comerciales y además tenían la capacidad de moverse libremente. Eso es fundamental porque uno de los mayores problemas de Gaza, y quizás la principal dificultad que han enfrentado, es que han estado en una prisión de facto durante mucho tiempo. Pero se terminó. ¿Cuándo sucedió? Este periodo de la Franja de Gaza en el que la situación de los habitantes era relativamente viable terminó alrededor del año 2005. Fue el presidente Bush, un presidente estadounidense más que pensó que iba a ser capaz de resolver todos los problemas en el Medio Oriente y que tenía todas las respuestas. En ese caso fue el presidente Bush Jr. Era el periodo de guerra en Irak y en ese momento, el presidente Bush decía que la democracia solucionaría todo. Pensaba que bastaba con implementar la democracia en el Medio Oriente para que todo prosperara y la paz llegara por sí sola. Era muy ingenuo. Y por cierto, Blair lo apoyó. En el Reino Unido todos estaban en la misma sintonía y creían lo mismo. Impulsó las elecciones en Gaza, con la firme creencia de que la democracia no podría tener consecuencias negativas, aunque una gran cantidad de expertos en el Medio Oriente de la época advertían que las condiciones no eran las adecuadas. Jamás ganó las elecciones y después tomó el control por medio de un golpe militar con el que expulsó por completo a la oposición y el lugar se convirtió en una prisión de inmediato. Desde entonces está aislado y han vivido una sucesión de guerras interminables con Israel. Cada ciertos años se desatan guerras con Israel. ¿Qué significa para nosotros? Tanto los israelíes como Trump dicen que las cosas nunca han funcionado en Gaza. La zona siempre ha sido un desastre. Y siempre han odiado a Israel, por lo que hay que olvidarse de ese lugar. Ya está destruido, así que es mejor que los habitantes se marchen. Pero como ya sabes, no es para nada práctico. Tendrá que ser a la fuerza porque los palestinos no quieren irse. Aunque estoy seguro de que muchos, al regresar a las ruinas de sus casas, piensan que tal vez no sea una idea tan terrible. Vivir en Gaza en una pila de escombros, sin comida ni agua tampoco resulta tentador. Pero hay un principio detrás de todo esto y una lucha nacional, porque si se fueran, ya no habría Palestina. La solución de dos estados no es viable porque no puedes tener un estado de Palestina si no hay palestinos. Por ese motivo Netanyahu sonreía tanto, porque si todos los habitantes de la Franja de Gaza se marcharan y se dispersaran, la presión sobre él para otorgarles un estado desaparecería. Su coalición política de derecha está disfrutando del momento y ese precisamente es su contexto actual. Pero no creo que pase realmente. Según la declaración de Lindsey Graham, las tropas estadounidenses suelen estar formadas por personas de áreas rurales de Estados Unidos, del centro de Texas y de California y del sur. ¿Acaso esos jóvenes hombres y mujeres de verdad van a ir a la Franja de Gaza con sus rifles, a expulsar a las personas de sus hogares no destruidos creo. y obligarlos a ir a un país en donde no son bienvenidos, donde no los quieren y donde no los aceptan? Ni Estados Unidos ni Israel tendrían la capacidad de borrar esas imágenes de su historia. Exactamente. Creo que Israel en última instancia es consciente y lo entiende. ¿Cuál es el interés estratégico de Estados Unidos, mientras que Donald Trump considera enviar tropas estadounidenses, o cree que sería una buena idea tomar la franja de Gaza y enviarlas allí? A fin de cuentas, estas preguntas surgirán. Ya hay miembros de su administración que están saliendo a defender esto. Señalaron que nunca mencionó que fuera algo permanente, sino temporal, ya que el sitio está Pero en luego los ruinas. corrigió y explicó que no se les podría permitir volver. No para de aclarar lo que intentan resolver, pero Cada no vez se pone funciona. peor y la realidad es Claro, que nunca podrían regresar. yo estaré observando tres cosas, y una de ellas es cuál es la política de la administración de Trump respecto de la normalización con Arabia Saudita. Recuerda que su primer viaje internacional fue al Reino Saudita, al igual que Xi Jinping y Vladimir Putin. Él ve a Mohammed bin Salman como un hombre fuerte, poderoso y alguien a quien admirar. Cree que es un líder joven de una nación muy próspera y puede sacar provecho de los negocios con este país. ¿Cuáles son los planes para la normalización entre Arabia Saudita e Israel que el presidente de Estados Unidos realmente busca? Analizaré eso. Por otro lado, voy a estar observando qué es lo que hará Trump respecto al tema de Irán y si va a hablar más públicamente sobre esta cuestión.
Tal vez dirá que Israel pudo haber acabado con Hamás, pero ahora tendremos que buscar otra solución. En cuanto a lo de Gaza, más allá de ser una retórica muy provocadora que normaliza la idea de desplazar a los palestinos, creo que por ahora son solo palabras. Sin embargo, existe un plan mucho más sencillo que no se está analizando. El gobierno de Hamás, que no ha sido exitoso para los habitantes de Gaza, ha sido claramente un fracaso también para Israel. Tal vez le permitió a Netanyahu evadir el proceso de paz, razón por la cual toleró a Hamás en Gaza durante tantos años. Pero el gobierno de Hamás ha sido un fracaso. ¿Por qué motivo la única opción parece ser eliminar el gobierno de Hamás y por ende, la presencia de personas en Gaza? Habría una solución más sencilla, que es permitirles tener algún tipo de gobierno o quizás una administración civil. Las únicas opciones no son tener a Hamás al mando o enviar a todos los habitantes de Gaza al exilio, sino que hay muchas alternativas en el medio. Las personas cercanas a Trump dicen que no encuentran ninguna otra opción. Les puedo dar algunas ahora. Podría existir la autoridad palestina o una versión más equilibrada de la misma. Se podría establecer un gobierno interino temporal, o tal vez un gobierno tecnocrático. Se podría liberar a Marwan Barghouti, que es el prisionero palestino que sería capaz de unir a todos los palestinos y formar un nuevo gobierno desde cero. Jamás incluso ha dicho que lo apoyaría, aunque él no sea miembro del grupo, sin duda alguna. Existe una enorme cantidad de opciones para encontrar una autoridad que tenga la capacidad de gobernar la franja de Gaza, sin tener la necesidad de continuar con el mandato de Hamás. La solución no es reunir a todos los habitantes y expulsarlos a la fuerza hacia países que no quieren saber nada acerca de ellos. Todavía hay mucho de qué hablar, Richard, pero mejor tomémonos un breve descanso primero. Aún nos queda mucho por hablar sobre Donald Trump, sobre la conferencia de seguridad de Múnich y también sobre la política exterior de Trump desde la perspectiva del nuevo secretario de Estado Marco Rubio. Yalda maldecirá más en la próxima sección. Exactamente. Estamos de vuelta. Hemos estado hablando bastante sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde me encuentro ahora. Hemos analizado la toma de poder ejecutiva y la política exterior de Trump, que se describe como muscular a veces, pero es muy contundente, y en ella se pone a Estados Unidos primero tanto dentro como fuera del país. Y a su vez, hablamos de su afán por construir esferas de influencia, tomar control del Golfo de México y llamarlo el Golfo de América. Hicimos un análisis detallado, por lo que parece, ahora esa conversación se está convirtiendo en algo más generalizado. Oímos a la jefa de política exterior de la Unión Europea hablar sobre la visión global de Trump, y por otro lado, también escuchamos una versión bastante explícita acerca de la política exterior de Donald Trump por parte de su secretario de Estado, Marco Rubio. Así es. ¿Quién podría olvidar las provocaciones de Donald Trump hacia Marco Rubio? Ahora son grandes amigos, pero en su momento lo apodó Pequeño Marco. Marco Rubio, quien ocupa el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos, participó de un podcast conducido por Megyn Kelly. Megyn Kelly ahora es una gran partidaria de Donald Trump, pero tuvo sus propios problemas con él cuando fue la encargada de moderar un debate presidencial en el año 2016. Recuerdo perfectamente el momento en que la acusó de estar premenstrual. Dijo que había sangre por todas partes. Estás sangrando, por eso estás actuando así. Exacto. Fueron comentarios groseros y desagradables. Pero Megyn Kelly ha cambiado por completo. Ha estado promoviendo y haciendo campaña por Trump. Ha estado hablando en sus mítines. Ella afirmó que él sería la persona encargada de salvar a Estados Unidos. Solía trabajar para Fox, por lo que ya no se la considera una comentarista de derecha, pero en este momento conduce su propio podcast. Entrevistó a Marco Rubio. Voy a proceder a leer exactamente lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio en ese podcast. Creo que esto puede sonar obvio, pero a mi parecer la misión de la política exterior de Estados Unidos se ha perdido. El objetivo de la política exterior de Estados Unidos debería ser promover sus propios intereses nacionales. Lo interrumpe y dice que Estados Unidos es la prioridad. Él le responde que así es como siempre ha funcionado el mundo. La forma en que siempre ha funcionado es que los chinos harán lo que sea mejor para China y los rusos lo que sea mejor para Rusia. Los chilenos actuarán en función de lo que sea mejor para Chile. Y Estados Unidos debe hacer lo mismo con sus propios intereses. El tema es que si te soy sincera,
Este asunto es complicado, Richard. Los países Claro deberían que sí, priorizar si sus no, no tendría intereses. lógica. ¿Acaso Estados Unidos debería actuar según lo que le convenga, no sé, digamos a Escocia? Pues no, es el presidente de los Estados Unidos y debe servir al pueblo estadounidense, igual que cualquier presidente o primer ministro. Pero en este momento, estamos inmersos en un contexto en el que las instituciones internacionales están siendo menospreciadas, y además de eso, se emiten órdenes ejecutivas a diario. Trump no puede basarse solo en órdenes ejecutivas y aranceles para gobernar 4 años ni para definir la política exterior. Rubio afirma que siempre ha funcionado así, que así es como operan todos los países, pero no es cierto. No siempre ha sido así. Claro que es cierto que defiendes tus intereses, pero eso no significa gobernar mediante órdenes ejecutivas y sin un enfoque en la diplomacia ni en las instituciones internacionales. No importa la Organización de las Naciones Unidas, como conversamos la semana pasada. Sabes que soy un gran crítico de la Organización de las Naciones Unidas. Claro que USA tiene problemas, pero se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial por una razón. Las personas experimentaron las consecuencias de la ausencia de instituciones internacionales, cuando no había reglas ni un espacio para la paz. ¿Por qué crees que surgieron los convenios de Ginebra? Surgieron después de los horrores que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Las personas pensaron que incluso en situaciones extremas como la guerra, necesitábamos reglas que todos pudiéramos aceptar. Y él afirma que cada quien se ocupa de sus propios asuntos, que el mundo simplemente es competitivo y que debemos aprender a vivir con eso. Es verdad que siempre ha funcionado así, pero eso no significa que sea lo mejor. Estoy de acuerdo, y de hecho iré a la conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana. Allí hablarán bastante acerca de las alianzas de Estados Unidos y las de Europa, lo que sucede entre ellas, y la importancia de esa colaboración. Recientemente he estado escuchando a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, cuando se dirigía a los embajadores de la Unión Europea. Dijo algo que realmente me pareció muy impactante. En su discurso, la máxima responsable de la Comisión Europea afirmó que hemos dejado la era de la hiperglobalización y hemos ingresado en una era geopolítica que podría considerarse mucho más competitiva y transaccional. Este es un concepto de uno de los padres fundadores de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Henry Kissinger. Lo mencionó en un discurso que pronunció en Múnich hace una gran cantidad de años, en el cual abordó la idea de estas relaciones y su importancia. Por supuesto que existen valores y no es un tema menor, pero al final de cuentas, todo se reduce a la geopolítica transaccional. Las alianzas son importantes, no cabe duda de que Estados Unidos y Europa se necesitan mutuamente, pero Donald Trump está poniendo a prueba estas alianzas. Creo que justamente eso es lo que hace que este periodo sea tan interesante. La democracia está siendo evaluada, las alianzas están siendo evaluadas. La verdad es que si nos ponemos a pensar, muchos no saben por qué gozamos de las libertades que tenemos. ¿Cómo llegamos a este punto 80 años después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué tenemos instituciones democráticas? Estas cosas están siendo evaluadas en este momento. Quizás esto sea algo positivo, ya que tal vez nos empuje a salir de nuestra zona de confort y a cuestionar estas instituciones. Pero como hablamos la semana pasada, el problema es que una cosa es destruir todo lo que conocemos y otra muy distinta es reconstruir con un plan definido. Me encuentro en Estados Unidos en este momento y puedo afirmar que soy ciudadano estadounidense. Me ocupo de cubrir la política exterior de este país. Lo hago desde el exterior, no soy un reportero nacional. Pero te puedo asegurar que estando aquí, se nota en el ambiente que la población está empezando a preguntarse y a cuestionar qué es exactamente lo que está haciendo. ¿Es una toma del poder ejecutivo? ¿Es esto un golpe presidencial? ¿Es un fascista o acaso está intentando serlo? ¿Qué rumbo estamos tomando? Pero hasta el momento no han tomado ninguna medida concreta. La gente simplemente observa, algunos con horror y preocupación si no apoyan a Trump y otros con alegría y entusiasmo si lo hacen. Estuve en Florida antes de llegar aquí. Tenía que reunirme con unas personas y me encontraba muy cerca de Mar-a-Lago, que es una zona con un fuerte apoyo a Trump. Es una región de gente adinerada, de piel blanca, industrialista y mayor, es decir, aquellos que suelen ser sus seguidores típicos. Quizás siempre fueron quienes dirigieron Estados Unidos, pero ahora sin duda sienten que tienen el control. Les encanta lo que está pasando. Les fascina la manera en que está desmantelando el gobierno y colocando a sus partidarios en diferentes puestos de poder.
Porque si tienes poder ejecutivo, debes ser capaz de implementarlo en todos los niveles del gobierno. No basta con dar una orden ejecutiva, tienes que contar con personas en los diferentes niveles para que la implementen. Por este motivo, estas poderosas familias industriales que son la base del apoyo de Trump están convencidas de que es un gran líder y que está haciendo un excelente trabajo. Está acabando con el gobierno. Elimina las regulaciones y beneficia a los negocios. Creen que es fabuloso por los cambios culturales como el antiguoquismo. El resto de la población de Estados Unidos en este momento observa, se cuestiona, reflexiona, pero no está actuando. No sé Es cuándo cierto. cambiará eso. No estoy seguro de cuándo podría cambiar, pero lo que sí sé es que no creo que este periodo de calma dure para siempre para Trump. Al principio muchos presidentes pasan por un periodo de calma. Recuerdo cuando Biden asumió el poder y afirmaron que Estados Unidos volvía a ser grande. Realicé la primera entrevista internacional con Anthony Blinken como secretario de Estado. El titular decía que Estados Unidos volvía a ser grande y que se Lo tomarían en serio recuerdo las bien. alianzas y todas las Somos asociaciones a nivel aliados, global. dejemos atrás a Trump y Es sus simplemente enfrentamientos. Trump Hemos con sus vuelto, puntos de vamos a vista reforzar las alianzas de aislacionistas. manera sólida. Por supuesto, y sin embargo en solo 6 meses, marcó el tono para los siguientes 4 años. Tras la caótica retirada de Afganistán, el índice de aprobación de Biden descendió a su punto más bajo y no mejoró desde entonces. Esta semana CBS publicó una encuesta sobre Trump y es una buena oportunidad para analizarla. De acuerdo con la encuesta, Donald Trump tiene un índice de aprobación del 53%, que es el más alto. Dentro de ese grupo, los menores de 30 años tienen la mayor aprobación registrada en esa encuesta. Esto significa que está haciendo algo que resuena. Muchos no lo creen. Puede que muchos miren el reality show de Trump cada noche, en el que firma estas órdenes ejecutivas, y nosotros seamos parte del espectáculo. Está el mundo de Trump y el drama que lo acompaña. Pero el 53% de la gente en esta encuesta cree que está haciendo algo bien. Este es el resultado de las órdenes ejecutivas que ha estado firmando, que están provocando una respuesta positiva en muchas personas. Creían que la cultura había estado fuera de control, y déjame darte un claro ejemplo. Una de las órdenes ejecutivas consistió en prohibir a los atletas trans. Prohibió que los hombres que nacieron como varones participaran en deportes femeninos, sin tener en cuenta los cambios que hubieran realizado después de su nacimiento. Tuvo mucha aceptación, muchas personas escucharon que se convirtió en un tema clave en los Estados Unidos. Es evidente y sencillo de entender. Tiene sentido para quienes tienen hijos e hijas que practican deportes organizados. Los deportes organizados son muy populares en Estados Unidos, son mucho más populares que en Europa. Un equipo deportivo en una escuela secundaria de Estados Unidos es una parte esencial de la cultura y las comunidades locales. Esto es algo que solo ocurre en Estados Unidos. Aquí el equipo de fútbol o baloncesto de la escuela secundaria es parte integral de la comunidad. Es como si fueran atletas profesionales. Son como Todos en estrellas el de pueblo rock. van a los eventos deportivos. Los chicos usan las chaquetas y camisetas todo el tiempo, incluso cuando no están jugando. De esa forma todos saben que están en el equipo de fútbol y su posición está escrita en el hombro. Si sales con una chica, y lo recuerdo bien de cuando estaba en la preparatoria, es todo un acontecimiento si ella puede usar la chaqueta con el nombre de tu equipo en la espalda. Estaba en el equipo de natación, y recuerdo que uno de mis mayores logros fue prestarle mi chaqueta a la chica con la que estaba saliendo. Todos sabían que era mía porque tenía mi nombre. Los deportes organizados son una parte importante de la cultura estadounidense y de la educación en Estados Unidos, o podríamos decir que de la cultura escolar en general. En mi opinión, muchas de estas acciones que son más bien simbólicas están teniendo un gran éxito en las encuestas y con el pueblo estadounidense. Antes de que sigamos adelante y hagamos nuestras predicciones, Richard, anoche hablé con un líder árabe estadounidense de Michigan. Se trata de las personas árabes estadounidenses que apoyaron a Trump. Ahora son árabes estadounidenses por la paz. Me comentó que no le agrada lo que Trump está diciendo acerca de Gaza, pero que no cambiaría su voto. Aún así votaría a Trump. Y todos ellos siguen pensando que Trump era la mejor opción en comparación con Harris y Biden. Sus comentarios me dicen mucho acerca de los índices de aprobación y las encuestas actuales. Hubo un gran debate, no sabíamos si votarían por Trump o si irían por Biden. Afirmaron que no apoyaban a Biden porque había sido tajante con Gaza, y votaron a Trump. Pero resulta que al prestarle atención a estas encuestas, percibimos que no se trataba solo de eso.
Aunque todas ellas eran personas de origen árabe, no votaban ni apoyaban a Trump pura y exclusivamente por su postura sobre el Medio Oriente. Lo votaban por estos temas que son culturales. Una gran cantidad de sus seguidores latinos lo hacían también por cuestiones culturales. Al ser culturalmente más tradicionales o conservadores que otras partes de la sociedad estadounidense, comentaron que se decidirían por Trump. Entiendo que bajo el gobierno de Biden, casi 50.000 personas murieron en Gaza. Mencionaron eso también en cuanto a las opciones. Ahora me gustaría hablar sobre la predicción que hicimos la semana pasada acerca del alto al fuego. A veces bromeamos porque acertamos, pero la idea de que este alto al fuego pueda desmoronarse es preocupante. Sin duda fue una predicción que hicimos. ¿Qué piensas para esta semana? Supongo que no puedo predecir de nuevo lo mismo, porque me parece que el alto al fuego ya se ha roto. Solo me gustaría hacer una pequeña referencia a este tema. Creo que sería mucho mejor que cerráramos la predicción de la semana pasada antes de hacer una nueva. Todo indicaba eso. La razón por la que pensaba que se iba a romper es justamente porque los rehenes estaban siendo liberados en grupos. Pronto íbamos a empezar a ver rehenes, como dijimos la semana pasada, que estaban en malas condiciones, que estaban enfermos o bien que estaban muertos. Seguimos a la espera de que jamás entregue a la familia vivas, lo cual probablemente incluya a niños fallecidos. Pensé en el hecho de que jamás podría liberar a estos rehenes en pequeñas cantidades, en malas condiciones, desnutridos, muertos o incluso bebés muertos. En ese caso habría una gran presión sobre Israel o podría ser una excelente oportunidad para que les reprochara lo que estaban haciendo. Solo estarían entregando cadáveres o bien víctimas demacradas. ¿Qué clase de monstruos serían? Sin duda sería imposible seguir respetando el alto al fuego en esos términos. Eso es lo que parece haber sucedido desde el punto de vista israelí. Desde el punto de vista de Gaza, podrían verlo de la siguiente forma. Todo esto no tiene nada que ver con Hamás. Hamás, por su parte, sigue cumpliendo con los términos del alto al fuego y está liberando a estas personas en pequeños grupos. Pero en este punto, se suponía que los israelíes deberían estar negociando un acuerdo a largo plazo y no han comenzado a hacerlo. Jamás declara que son los israelíes quienes están rompiendo el alto al fuego al no cumplir con el trato. Israel dice que lo están haciendo porque están liberando a personas en condiciones terribles. Dice que a menos que los liberen a todos ahora, van a morir. Exige que cesen esas conductas y los dejen marcharse. Y la verdad es que probablemente ese será el argumento que prevalezca, porque es posible que jamás no se dé cuenta de que no tiene legitimidad. Retiene rehenes, incluidos bebés y mujeres, y piensa que de alguna manera es una carta legítima para negociar. Nadie más lo cree. Pueden gritar a los cuatro vientos que los israelíes están violando el acuerdo de paz, pero el resto del mundo simplemente los verá como un grupo de secuestradores. Según mi opinión, el tratado de paz se romperá. Jamás culpará a Israel, pero nadie lo tomará en serio. Esa es una continuación de la predicción que hicimos la semana pasada. Yo particularmente estoy convencido de que jamás va a alegar e insistir con que Israel no cumplió con el acuerdo del alto al fuego. Aunque admito que eso también parece ser cierto, no creo que nadie le preste atención. Estoy de acuerdo contigo, Richard, pero en este momento me alejaré un poco del tema del Medio Oriente y de Donald Trump. Estoy prestándole mucha atención a lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo. La situación tiene que ver con que los rebeldes del M23, que cuentan con el apoyo de Ruanda, han invadido la ciudad más grande del este del Congo llamada Goma. Esta es una confrontación por los minerales raros. Es un conflicto que está en desarrollo y que podemos ver en territorios como Groenlandia o en Ucrania, y está presente en el debate en torno a los minerales raros. Existe una lucha por estos minerales. La realidad es que también se trata de una guerra étnica relacionada con lo que está ocurriendo con los Tutsis y los Hutus. Se remonta casi al genocidio de 1994 en Ruanda, pero esto se ha intensificado durante esta semana. Por ahora solo estoy observando la situación. Yo también tenía este tema en mente. Estamos ante una situación donde los dos países no tienen nada en común. Por un lado tenemos a Ruanda, ambos conocemos al presidente Kagame. Creo que estuvimos juntos en un evento con él. La verdad es que se le da crédito por haber acabado con el genocidio y con la guerra civil en Ruanda, y a su vez por haber llevado al país y a los ciudadanos cierto nivel de estabilidad y paz. Pero se lo considera un dictador. Sus críticos afirman que no permite la democracia. Comentó que no es posible permitir la democracia cuando recién están saliendo de una guerra civil en la que la gente se mataba entre sí y a cientos de miles con machetes.
Vamos a hablar en términos prácticos sobre lo que sucede cuando vas a Ruanda, ya que estuve allí en la frontera entre Ruanda y el Congo. Cuando viajas por las carreteras de Ruanda, ves que las calles están limpias y lucen muy bien y que los autos se encuentran en un buen estado general. Hay policías uniformados y la gente no te pide dinero. Luego cruzas la frontera hacia el Congo y es como si estuvieras entrando en un universo completamente distinto. La Claro, gente camina con machetes en las manos, los autos se caen a pedazos, está lleno de hombres con armas y los autos expulsan humo negro. Es como si fuera otro universo, las carreteras tienen baches por doquier. Cuando cruzas esa frontera, retrocedes 30 o 40 años en el tiempo y vas a un país en guerra civil. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar esa situación antes de colapsar? En este momento, Ruanda está intentando equilibrar la balanza en el Congo, al otro lado de la frontera. Está tratando de tomar el control y obtener esos minerales raros esenciales que son tan importantes para toda nuestra tecnología. Ya veremos. así ¿Cuál es. es tu predicción? ¿Crees que este Pues sí, conflicto Richard. empeorará? Yo creo que empeorará. Me parece que va a empeorar. Y estaré hablando con el ministro de Exteriores del país en los próximos días. Así que tendré más información sobre lo que creen que pasará la próxima semana. Siempre es un placer verte, Richard. Tenemos que volver a hacer esto en persona. Sin duda. Espero que nos volvamos a ver pronto. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós.